Veamos la regla de correspondencia de una función. Si f es una función de un conjunto A en un conjunto B, su correspondencia se escribe como f de A en B y se lee como f es una función de A en B. Cabe mencionar que el conjunto A se le llama dominio y al conjunto B es el contradominio o rango de una función. Estos dos conceptos son muy importantes. El conjunto A es dominio y el conjunto B es contradominio. ¿Ok? Estos dos son muy importantes porque de ahí nos vamos a dar cuenta que es el dominio y que es el contradominio. Continúo leyendo. Si el elemento X pertenece al conjunto A, es decir, al dominio, y el elemento Y pertenece al conjunto B, es decir, al contradominio rango, entonces a cada Y que se relaciona con X, esto también es muy importante, ¿sí? Cada Y que se relaciona con X, es decir, cada X va a tener un valor, y este valor se va a considerar como Y. Por eso se dice que a cada Y que se relaciona con X es específicamente 1 a 1, recibe el nombre de la imagen de X, o en otra palabra también se le conoce como imagen, como rango contradominio. De hecho, esta imagen tienen que ser muchas imágenes para que se le conozca como rango o dominio. Y se simboliza como Y igual a f de x. Esto es la regla de correspondencia. ¿Y cuál es una regla de correspondencia? Siempre tiene que aparecer con la letra f de x o cualquier otra letra. Puede ser g o puede ser h. No siempre lo vamos a encontrar con f de x, pero la mayoría de ocasiones siempre va a ser f de x. Y ahora, de este momento, de todas las reglas de correspondencias, de todas las funciones, desaparece y lo colocamos como si fuera f de x. Los dos simbolizan lo mismo. Si yo coloco f de x o coloco y, es exactamente lo mismo. Se considera una función de x. ¿Ok? Por ejemplo, f de x es igual a 3x más 2, o f de x es igual a 5x más 2, o f de x es igual a x cuadrada más 2, y así sucesivamente. También tenemos de este tipo de funciones. F de x es igual a x más 2 entre x menos 1, ¿ok? Entre otras funciones. Eso es todo lo concerniente a lo que es regla de correspondencia de una función. Veamos lo que es el dominio y el contradominio. Dominio y rango. Dominio. En términos del plano cartesiano, el dominio corresponde al conjunto formado por todos los valores posibles para x. Es decir, para todos los valores que se emplean en el eje de x para trazar la gráfica. El dominio es muy importante, ¿sí? Ya que son todos los valores que va a tomar el eje x. Y sin estos valores, ¿sí? Sin estos valores que toma el eje x o el eje horizontal, no podría existir la gráfica de la función. Este es el más importante, el dominio. Y el dominio siempre equivale a todos los valores de x. ¿Cuál es el dominio? El dominio puede tomar todos los números reales, es decir, tomar de menos infinito hasta más infinito. Siempre va a ser así el dominio. Siempre puede tomar del menos infinito y hasta el más infinito. Pero tenemos otro pequeño detalle. Ahora, tenemos un eje vertical. Ese eje vertical se le conoce como eje Y, rango o contradominio. Veamos qué es eso. Rango o contradominio. En términos del plano cartesiano, el rango o contradominio corresponde al conjunto formado por todos los valores posibles para y. Es decir, son todos los valores que se obtienen después de sustituir los valores del eje x o dominio en la regla de correspondencia, los cuales son los valores del eje y que sirven para trazar la gráfica de la función. A estos valores que obtenemos después de hacer esa sustitución del dominio son los que van a formar nuestra gráfica o le van a dar figura a la gráfica. Eso lo vamos a ver más adelante para ver cómo se va
realizando o cómo se va construyendo una función. Entonces, sin el dominio no puede haber rango contra dominio. Y sin estos dos no puede existir la gráfica de una función. Entonces, es necesario que cuando nosotros hagamos la gráfica de una función, colocamos cuál es el dominio, es decir, cuáles son los valores de x que voy a tomar para formar esta gráfica. Y esos mismos valores son los que yo voy a sustituir en la función para encontrar el rango. Y esos valores son los que me van a permitir formar mi gráfica de mi ecuación. Por eso los dos conceptos son muy importantes. Veamos un ejemplo de cómo se maneja el dominio y el rango de una función. ¿Cómo se obtiene el dominio de una función? Ejemplo, determina el dominio de las siguientes funciones. Lo primero que vamos a hallar es el dominio para estas funciones polinomiales. No tiene mucho sentido obtener el dominio de estas funciones polinomiales por un método en sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas funciones no tienen ningún hueco, es decir, son funciones continuas. Entonces, su dominio se obtiene o se puede usar cualquier valor del eje X. ¿Ok? Puedo utilizar cualquier valor del eje X. Es decir, el dominio, ¿sí?, puede ser X pertenece a los números reales. O, en otras palabras, el dominio, ¿sí?, X pertenece desde menos infinito hasta más infinito. Cualquiera de las dos formas es válida, ya que para esta función siempre va a existir, ¿sí? Por esa razón podemos tomar cualquier valor de los números reales. ¿Cuál es el valor de los números reales? Puede ser el 0, el 1, el 2, el 3, las fracciones como un medio, 3 cuartos, un octavo, etcétera, etcétera. O los números decimales como el punto 1, el punto 5, el punto 10, etcétera. O los números irracionales como son las raíces cuadradas, etcétera, etcétera. Puedo utilizar cualquiera de esos valores, es decir, siempre van a ir desde menos infinito hasta más infinito. Pasa lo mismo para esta, también es una función polinomial. Esa función polinomial igual no tiene ningún hueco, es una función continua. Por lo tanto, siempre puede tomar cualquier valor del eje X. Entonces, puede utilizar cualquier valor del eje X, ¿sí? Y su dominio también va a estar representado, el dominio X pertenece a los números reales y el dominio X pertenece de menos infinito a más infinito. Cualquiera de las dos maneras se puede representar. Aquí puede utilizar cualquier valor del eje X, ¿ok? Es decir, el dominio va desde menos infinito hasta más infinito o cualquier número real. Esta es la manera en la que se obtiene el dominio de unas funciones polinomiales. Para los siguientes dos ejemplos, ¿sí?, aquí no es como el otro. En el otro
Era a libre albedrío los valores que yo podía escoger, por eso queda desde menos infinito hasta más infinito. O los números reales. Aquí ya me están dando un intervalo, y este intervalo va de x a x, ¿ok? Y este también es exactamente lo mismo. Son dos funciones polinomiales, ¿sí? Por lo tanto, se obtiene el dominio de la misma manera. Entonces, aquí vamos a usar, se usa el intervalo, ¿ok? Entonces, el dominio, hay varias maneras de representarlo, ¿sí? El dominio puede ser que va desde menos 3 menor o igual x menor o igual a 3. Este símbolo significa menor o igual y menor o igual, y aquí está tomando los valores, ¿ok? Ahora, puede ser de esta manera, o el dominio, ¿sí? No va a cambiar, siempre se va a manejar en el intervalo que me está diciendo. Aquí me está diciendo que voy a tomar los valores desde menos 3 hasta 3. Es decir, ¿qué valores voy a tomar? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Estos son los valores que x va a tomar. Desde menos 3 hasta 3. ¿Ok? Pero también lo podemos colocar de otra manera. X pertenece, ¿sí?, al intervalo que va desde menos 3 a 3. Cualquiera de estas dos maneras es válido, ¿sí? Aquí estamos diciendo que voy a tomar desde menos 3 al 3, y aquí estoy diciendo que solamente voy a tomar desde menos 3 a 3. Es decir, también exactamente lo mismo, nada más que tomo siempre empezando del menor y terminando en el mayor. Aquí pasa exactamente lo mismo, desde el menor hasta el mayor. Esta es una forma de colocar el dominio. Pasa exactamente lo mismo de este lado. Aquí me está pidiendo encontrar el dominio. El dominio, ¿sí? El dominio siempre va a estar dado por el intervalo. Siempre que nos den un intervalo, siempre va a estar dado por este intervalo. Entonces, el dominio va a ser desde menos 2 menor o igual a x menor o igual que 2. Es decir, aquí me está diciendo que x va a tomar los valores que están entre el menos 2 al 2. ¿Cuáles son esos valores? Es el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Estos son los valores que va a tomar x, ¿sí? Estos. Nada más que siempre colocamos las orillas, ¿sí? Uno negativo y uno positivo. Del menor al mayor, ¿ok? Ahora, también se puede colocar dominio, ¿sí? ¿Sí? X pertenece al intervalo que va desde menos 2 a 2. Y al igual que este, también se toma exactamente los mismos valores. Es decir, al colocarlo así, también tengo que tomar desde el menos 2 al 2, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y estas son las formas de hallar el dominio para las funciones polinomiales. Ahora veamos otro tipo de funciones. Los siguientes dos ejemplos, estamos hablando que también son funciones algebraicas, pero tienen otra manera de hallar su dominio. Entonces, primero que nada, aquí tenemos una función de fracciones algebraicas. Este tipo de funciones, donde x toma un valor en el cual esto se vuelve cero, deja de existir. Es decir, ahí no va a poder tomar ese punto. Puede tomar todos los puntos de los números reales, excepto el punto donde esto se vuelve cero. ¿Qué quiero decir con eso? Para poderlo encontrar,
lo primero que vamos a hacer para hallar el dominio, ¿sí? Para hallar el dominio, se toma el denominador y se iguala con 0. Entonces, para hallar el dominio, vamos a tomar el denominador, es decir, la parte de abajo, y lo igualamos con 0. Entonces quedaría que es x menos 5 igual con 0. Es esta parte. Ahora, despejar a x. ¿Ok? Entonces despejo a x. Este 5 está restando, del otro lado pasa sumando. Me quedaría que x es igual con 5. Entonces, este es el valor donde no existe x, ¿sí? Donde aquí el denominador lo vuelve 0 y esto cuando se vuelve 0 no existe. ¿Qué quiero decir? Entonces, el dominio, una vez que saco esto, el dominio se puede interpretar de dos maneras diferentes. Dominio, ¿sí? El dominio va a ser x que pertenece a cualquier número real menos este número que está aquí. Ahí, ese número que está ahí. Menos 5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este 5, si yo lo sustituyo aquí, 5 menos 5 me da 0. Por lo tanto, no existe. Una división entre 0 no existe. Entonces, por esa razón, se pueden tomar todos los valores menos el 5. O, viene otra forma del dominio, ¿sí? X pertenece a la unión de menos infinito a 5, unión 5 a infinito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que nada más vamos a llegar hasta 5, pero no lo vamos a tocar. ¿Sí? Puedo tener 4.49. ¿Ok? Y empezar desde 5.1 hasta infinito positivo. Esta es otra manera de colocar nuestro dominio. Cualquiera de las dos es válida. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando tengo una raíz? Se hace de la misma manera, no va a cambiar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí para hallar el dominio, se iguala lo que está dentro de la raíz, la función que está dentro de la raíz con 0. Entonces, voy a tomar esto que está aquí. ¿Sí? Es x más 6 igual con 0. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Despejar a x. Entonces, me quedaría x es igual, si este 6 se está sumando, del otro lado pasa restando. Menos 6. ¿Ok? Pero aquí es diferente la manera en la que lo vamos a tomar. ¿Sí? Si yo sustituyo menos 6, todavía existe. Si yo tomo un valor mayor a menos 6, todavía existiría. Pero si, ¿qué pasa si yo tomo un menos 7? El menos 7 me genera un valor negativo. Entonces la raíz de un número negativo no existe. Entonces aquí el dominio se expresa como x tiene que ser todos los valores mayores
iguales que menos 6. ¿Sí? Aquí me está diciendo, no puede tomar todos los valores reales, sino va a ser todos los valores mayores que menos 6. Y todas estas se colocan de esta manera. Siempre la x tiene que ser mayor que el número que obtengamos al igualar esto con 0. Siempre tiene que ser de esa manera. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto cómo se obtienen los dominios de las diferentes funciones que existen. Entonces, para una función polinomial, el dominio siempre van a ser los números reales, es decir, de menos infinito a infinito, a menos de que me den un intervalo. El intervalo me va a decir de dónde a dónde voy a tomar el dominio. Mientras que cuando tenemos una función racional o una función con raíz, tenemos que igualar para la función racional el denominador con 0, mientras que para la raíz lo que se encuentra dentro con 0, despejar la x y colocar el dominio de esta manera. ¿Ok? En resumen, eso sería cómo se obtiene el dominio. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.